Marco Martos es uno de nuestros grandes poetas, es también un distinguido profesor universitario de San Marcos y acaba de publicarse su obra completa con el nombre de Leve Reino, que ha merecido. Hace un par de semanas estuvo aquí el escritor, el crítico, el también maestro universitario José Antonio Bravo, y habló mucho acerca de la publicación de este libro. Marco Martos es piurano. Marcos, ¿se nace poeta, se es poeta? No, yo creo que como tantas otras cosas se aprende a ser poeta. Se aprende a ser poeta. Sí. ¿Desde cuándo empezaste tu aprendizaje de ser poeta? ¿Cuándo comenzó? ¿Allá en la cálida Piura? En Piura, sí. Tuve buenos profesores en el colegio y bueno, me gustaba la literatura, pero no sabía obviamente que quería ser poeta. Eso fue un segundo descubrimiento, digamos, en la universidad. ¿Cómo notaste los síntomas? Porque literatura era el curso que más me gustaba, porque constantemente estaba leyendo poesía, porque, bueno, de pronto escribí mis primeros versos. Pero es ese clima universitario tan positivo, era la Universidad Católica de los años 60, en ese momento. Además, yo he leído alguna vez algunas notas que se hacen acerca de Piura. ¿Tu papá también era poeta? ¿Tu papá era maestro? Mi padre fue profesor y quiso ser un escritor, en alguna medida lo fue. Fue profesor de Vargas Llosa en el colegio el año 52. ¿Qué pensaba tu papá de Vargas Llosa después? Muy elogiosamente, ¿no? Pero Vargas Llosa también de él ha escrito algunas palabras positivas, ¿no? En El pez en el agua y en otros lugares, en artículos sobre todo. Entonces podemos decir un poco que de alguna manera te venía de familia la cosa, el asunto. Bueno, tenemos otro penate en la familia, que fue un amigo de Vallejo que se llama José Eulogio Garrido. Pero eso no tiene nada que ver en realidad, Sí, ¿no? Es un estímulo. En realidad un escritor puede nacer en cualquier parte. En cualquier familia. Hablaste de la Católica en un comienzo. Sí, yo empecé... Perdón que te interrumpa, a ti se te identifica más con San Marcos, ¿no? Pero bueno, en la Católica estuve 4 años o 5 y en San Marcos 30. ¿No? Esa es la diferencia. Pero guardo muy buenos recuerdos de la Católica, pero digamos, soy de San Marcos. Pues. Ahora estoy contando que era la Católica, pero hace unos años no podía hacerlo. Me hubieran acribillado los sanmarquinos duros de los años 70, 80. Los radicales, los ultras. Sí. Pero, ¿cómo era ese ambiente de la época? Además, tú eres también de la generación del 60, ¿no? O tú eres de los menores, creo, de la generación del 60. Sí, bueno, yo ingresé un año después que Javier Heró y un año antes que Antonio Cisneros. Pero Antonio Cisneros es mi contemporáneo, también eran de la Universidad Católica Luis Enrique Tort, por ejemplo, Julio Ortega, Luis Hernández. Ahora, en un momento hubo una diáspora y muchos pasaron a San Marcos, y yo entre ellos. ¿A qué se debe esa fuerte presencia de poesía en la generación del 60? Es difícil decirlo, pero parece que hay momentos en los que se escribe más poesía y otros prosa. Me da la impresión como que los momentos de cambio propician más la poesía. La novela es un poco más del reposo. ¿Quiénes son los poetas que a ti te produjeron mayor influencia en tu época? Bueno, ahí en la Católica, Washington Delgado, y en San Marcos también, el propio Washington Delgado, también fue mi maestro Javier Sologuren, y bueno, Luis Jaime Cisneros, cuya presencia, digamos, en todo lo que hago, la reconozco incluso hoy día, ¿no? ¿Y entre tus lecturas? Bueno, yo me impacté mucho y hasta ahora con Baudelaire. Baudelaire para mí fue el descubrimiento de la poesía. Y claro, leía mucha poesía española, pero Baudelaire fue el gran poeta, ¿no? Mal, ¿no? Sí. Ese poema del Albatros a mí me produce. Hasta ahora, y yo tengo mucho gusto en poder transmitir eso a estudiantes ahora. Y entre los contemporáneos, los que vienen después de los aparte de Vallejo, ¿no? ¿Qué dices? Los poetas del siglo XX, en general, ¿no? Sí, bueno, tengo particular aprecio por Emilio Adolfo Westphalen, por Blanca Varela, por Eyerson, y bueno, el resto ya son cercanos, digamos, ¿no? Carlos de Mambelli, ¿no?
y también mis contemporáneos, ¿no? Y Nostroza, Cisneros, son poetas por los que tengo muy alto aprecio. E incluso poetas menores. A mí me parece, por ejemplo, que Watanabe es un poeta, digamos, finísimo, ¿no? De una gran categoría, ¿no? Un poeta así. Una vez escuché a una chica que decía en un bar, Watanabe es un poetón. Ese es un elogio máximo, sí, ¿no? Sí. A propósito de bar, ¿cuánto han influido los bares también en ti y en general, ¿no? Bueno, ¿Eres un hombre de bar o de café? Más soy de café. Café, ¿no? Es que yo antes que ser de café o de bar era de club, pero de club de ajedrez. En mi generación la gente bebía mucho. Hay muchos talentos perdidos, digamos, por eso, por frecuentar los bares. Y entonces algunos pues saltaban a la acción política, otros se quedaban en el bar, pero son los que se iban de los bares los que después escribieron, o los que pudieron hacer una obra más persistente. A mí me interesaba mucho el ajedrez y eso me dio una disciplina, ¿no?, interior, que yo también reconozco ahora, ¿no? ¿Y eso de alguna manera está presente en tu poesía? Sí, el ajedrez está muy presente, porque además el ajedrez se vincula pues con la matemática, con la lingüística también, ¿no? Como estructuras, digamos, de opuestos complementarios, y con toda la mitología borgiana, por ejemplo, de la guerra, ¿no? De una batalla que se repite siempre. Y la conciencia también de la pequeñez del individuo también se puede ver por el ajedrez. En fin, son símbolos, digamos, que están ahí para que cualquiera los pueda tomar. Es la pequeñez del individuo, pero es una magnitud increíble, impresionante, ¿no? Esa anécdota del ajedrez de los granos de trigo. Ah, sí, bueno, ese es el origen un poco del ajedrez, ¿no? O sea, pero yo pienso ahora que con cualquier otra cosa se puede llegar a profundizar. Lo que ocurre es que yo toqué esa tecla y que me parece de lo más hermoso, ¿no? Hay una especie de poesía del ajedrez, no solamente un combate, ¿no? Además, tú creo que llegaste a ser casi campeón nacional de ajedrez alguna vez. Bueno, ¿no? yo fui un buen jugador de ajedrez, fui jugador, digamos, de la selección nacional. Gané algunas veces a quienes estaban en los primeros lugares, a Oreste Rodríguez o Quiñones, pero su campaña, digamos, globalmente era mejor, ¿no? Y yo cuando me di cuenta de eso, porque yo quería ser campeón, me di cuenta que era muy difícil para mí, que podía lograrlo, pero que iba a tener que sacrificar otra cosa, que era la poesía, la literatura. Entonces lo dejé. ¿Ganamos un gran poeta y perdimos un gran ajedrecista? ¿O? Eso dijo una vez un cronista deportivo cuando obtuve una victoria frente a un jugador chileno en la prensa del año 61. Dijo que yo era muy buen jugador de ajedrez, pero qué lástima que me estuviera dedicando a la poesía. Qué lástima que te dedicando a la poesía. Pero entre los escritores, entre los intelectuales, hay un grupete así importante que juega ajedrez, que se reunía antes con Eduardo Sánchez Viero, ¿no? Que juegan con Eduardo Sí, Sánchez pero Viero. claro, pero digamos yo que no venía de esa cantera, Tú estás en otro lado. yo los miraba con De lejos.